Dicen que a veces la vida es una de cal y una de arena, ¿verdad? Pues hoy el Evangelio es la cal y el Salmo tan hermoso es la arena. Busca al Señor y vivirán nuestros corazones. Es como una caricia de Dios. El Evangelio hoy no es tanto a caricia de Dios, El Evangelio es una sacudida grande, de pies a cabeza. Yo decía que Jesús tiene un poquito de sentido del humor, porque como nos lanza este Evangelio en mitad del mes de julio, donde el calor y la lluvia, y todo el mundo está así como medio dormidito y la gente pensando en vacaciones, la liturgia nos suelta en mitad de julio el sermón, la parábola del buen samaritano. Realmente, hoy más que nunca, como decía el hermano Rafael en el monasterio en Carabacoa, es tan urgente y tan necesario, y yo le dije, es como una llamada a despertar, ¿no? Un famoso wake-up call, de lo que te llaman el despertador temprano en la mañana. Creo que este Evangelio hoy, dentro de todo lo que estamos viviendo, es una llamada a despertarnos. Una de las bellezas de esta parábola es que esta historia es universal y es una historia que nunca se acaba. La parábola del buen samaritano es una historia que se repite todos los días en todas las partes del mundo. Por eso es universal y es una historia eterna. La parábola comienza, y no se nos puede olvidar esto en ningún momento de lo que yo voy a decir, porque volveré al comienzo. La parábola comienza con una pregunta que es la pregunta más importante que un ser humano se puede hacer y le puede hacer a Dios. Es una parábola, es una pregunta que expresa un deseo muy profundo y una gran necesidad que tiene el alma: la vida eterna. Queremos vida eterna. El ser humano no quiere morir, y el escriba, igual que tú y yo, quiere vivir ahora, y quiere vivir después, y quiere vivir siempre. El escriba, igual que cualquier ser humano, quiere vivir. Y por eso comienza el diálogo como una pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Jesús, ya sabemos lo que responde, pues cumple los mandamientos que dice la ley. El escriba respondió citando al Deuteronomio y al Levítico, el Shema: amar a Dios con todo el corazón, tu ser, tu alma y tu mente. Y Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Pues tengo que vivir estos grandes mandamientos del amor. Y se dan cuenta, la pregunta que le hace el escriba a Jesús es la misma pregunta que le hizo el hombre o el joven rico a Jesús: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Pero hay una gran diferencia entre esa historia de ese muchacho o el hombre rico, depende de qué evangelio lo lea. Uno dice que era un joven, el otro simplemente era un señor. Hay una gran diferencia con el escriba. La pregunta del joven o del hombre rico es una pregunta sincera. El escriba no es sincero, porque el texto nos deja saber que la pregunta fue hecha con la intención de ponerle a Jesús una trampa. Por lo tanto, no va con buenas intenciones a hacer la pregunta más crucial que el ser humano se puede hacer: ¿qué tengo que hacer para vivir plenamente y eternamente? El escriba no es sincero, el escriba sabe la respuesta. No se nos puede olvidar que quien está haciendo la pregunta es un escriba. Era un experto en la ley de Dios, era un experto en la Torá. El escriba sabía perfectamente la respuesta. Por eso, si te das cuenta en el diálogo, Jesús suena un poco seco en la forma en que le va respondiendo al escriba. Como Jesús le dice: haz lo que acabas de decir, el escriba tiene que salvar un poco el pellejo, y por eso el texto dice que le hace una segunda pregunta
para poder salir a la superficie. Y la segunda pregunta que hace es tan tonta como la primera, porque el escriba sabe perfectamente la respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Porque el escriba sabía que la ley, la Torá, decía que tu prójimo es única y exclusivamente al que pertenece a tu clan. El prójimo en la ley judía era otro judío, era parte de tu comunidad, de tu sinagoga, de tu familia, de tu vecindario. Y la ley judía dejaba bien claro que el prójimo no era nadie ya que no fuese como tú. Era una visión del prójimo profundísimamente egocéntrica, que no incluía a los que no estaban dentro de su círculo religioso y social. No tenía obligación con nadie que no fuera parte del pueblo judío. Esa era la respuesta que el escriba conoce por su tradición religiosa. Cuando le hace la pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo?, Jesús sabe que el escriba le está poniendo más trampas todavía y no le responde a la pregunta. ¿Qué es lo que le ofrece Jesús a la segunda pregunta del escriba? Una parábola. Y hay que entender que es una parábola para entender lo fuerte que son las parábolas y concretamente esta parábola conocida como la del buen samaritano. Una parábola no es cualquier cuento, es incluso una forma literaria muy particular de Jesús en los evangelios, muy única de Jesús. Una parábola es una historia que no tiene sentido. Es una historia donde las reglas se rompen y se cambian. Las parábolas son historias que contienen unas verdades muchísimo más profundas y por eso rompe reglas para que el que escuche vaya mucho más profundo de lo que hasta ese momento pensaba y creía. Las parábolas retan enormemente el status quo religioso y social del mundo judío y lanza al oyente a aguas muchísimo más profundas. La idea de la parábola es que el oyente, entonces y hoy, se hiciera estas preguntas. Entonces, si como me estás presentando a Dios en la parábola no es como yo pensaba que era, entonces, ¿cómo es Dios? Y la segunda pregunta que el oyente le tiene que hacer es, ¿y cómo respondo a esta nueva forma de presentar a Dios a través de parábolas, historias que van rompiendo imágenes y va presentando algo mucho más profundo y mucho más hermoso? El escriba, al escuchar la parábola, se ve forzado a revisar y a repensar sus ideas religiosas y sus ideas sociales. Se ve forzado a enfrentarse a sus propios miedos y se ve forzado a enfrentarse a sus propios prejuicios. El escriba tiene que revisar sus convicciones religiosas y finalmente va a llegar a una conclusión que le cuesta mucho trabajo articular. El escriba va a llegar a la conclusión que la conducta del samaritano fue muchísimo más humana y por lo tanto muchísimo más cerca al corazón de Dios que la respuesta del levita y del sacerdote del templo de Jerusalén. Fíjense que al final, cuando Jesús le dice al escriba quién se comportó como prójimo, el escriba no puede decir ni siquiera la palabra samaritano. Dice, el que tuvo compasión, lo cual me encantó, que prefiero que haya contestado eso que incluso que el samaritano. Pero no podía decir que fue un samaritano. Iba por completo en contra de su naturaleza y dice, bueno, el que se comportó con más compasión. Yo me pregunto si esa noche el escriba durmió, porque Jesús le sacudió por completo su mundo.
y lo cuestionó totalmente su mundo. No quiero meterme en los detalles de la parábola, porque lo hemos escuchado muchísimas veces, detalles relevantes. Yo lo que hice entonces es que tomé la parábola, al haber dicho todo lo que yo acabo de decir, viendo toda la dinámica que había detrás del texto, y dije, bueno, ¿y el texto qué me dice? Entonces, como es un texto que nos hemos leído tantas veces, dije, a esto hay que entrarle con lección divina. Hay que escuchar el corazón y ver cómo la palabra habla al corazón. Y la lección, una forma muy antigua de leer las Escrituras, viene de la tradición monástica de la Edad Media, donde el monje o la monja se acercaba al texto no con la cabeza, sino con el corazón. Dije, tengo que dejar que el texto me hable. Y empecé a leer la parábola de nuevo, y en la lección tú lees el texto 3 veces por lo menos. Lento, lentísimo y requete lentísimo. Vas dejando que las palabras te hablen. Me di cuenta que cada vez que leía el texto, mis ojos descansaban en estas frases. Se acercó a la víctima, lo miró, sacó aceite y vino y lo echó en sus heridas. Le puso vendas, lo levantó, lo colocó en la montura del animal, se lo llevó a una posada, lo cuidó la día y la noche entera, porque al día siguiente le da al dueño de la posada 2 monedas de plata y le promete que cuando regrese, si se gastó más del dinero que había dejado, le iba a pagar la diferencia. ¿Eso qué me dijo? Me dijo lo siguiente, que este samaritano es un hombre que continuó cuidando al hombre herido, que no se desconectó del hombre herido, que no se desconectó de sus sufrimientos, que aunque estuvo físicamente ausente porque tenía que seguir sus asuntos, continuó estando presente a través de las palabras y a través de las promesas. Y me dijo el texto que esto era un hombre profundamente envuelto en el hombre herido que se había encontrado en el camino, que estaba totalmente comprometido a todo nivel con aquel hombre que se encontró tirado en el camino de Jerusalén a Jericó. Era un hombre que se invirtió no solamente dinero, sino invirtió su propia persona por llegar a las heridas de aquel hombre y permanecer con aquel hombre. Y este samaritano, como nunca en mi vida antes, se me convirtió en un reto. Porque me dijo, oye Pedro, ¿y tú estás comprometido de verdad? Oye Pedro, ¿y de verdad tú has invertido no solamente dinero y tiempo, sino a tu persona en aquellos que te encuentran en el camino de la vida herido? Y creo que te hace a ti hoy la misma pregunta. ¿Estás tú comprometido y estás tú comprometida de cabeza, de verdad, con todo el corazón, cuerpo, mente, dinero, tiempo y energía, con aquellos que Dios nos pone en el camino golpeados? Gente, el camino de Jerusalén a Jericó sigue siendo vigente y está en todas partes del mundo. Continúa siendo totalmente universal. Los heridos son cada hombre y mujer que la vida va dejando en el camino. Son los que nos encontramos, como digo yo, en las cunetas de la vida tirados. Muchos no tienen nombre, no tienen rostros, pero sí tienen nombre y sí tienen rostros y sí tienen historias. Son los que nadie quiere hoy. Son los rechazados, son los olvidados, son los que incluso rechazamos muchas veces, incluso en el nombre de Dios y con la Biblia en la mano. Son hoy los que nadie quiere mirar a los ojos, son los que hoy
muchos de nosotros hacemos lo mismo que el levita y el sacerdote. ¿Qué hacemos? Damos la vuelta, cruzamos la acera para no mirarlos, para que no haya ni siquiera contacto visual, porque tenemos miedo de mirarle a los ojos. Porque en ese momento Dios nos va a pedir una respuesta, un sí o un no. ¿Quiénes son hoy la gente en este Miami que son los tirados en las cunetas? ¿Quiénes son hoy los olvidados? ¿Quiénes son hoy los apaleados? Y me hice la pregunta, ¿quiénes son hoy la gente que veo que actúan como samaritanos? ¿Y a cómo me invitan? ¿Y cómo me retan? ¿Y cómo a veces los criticamos? ¿Y por qué me retan? ¿Y a qué me invitan? ¿Y por qué los criticamos a veces los samaritanos y samaritanas que hoy actúan en nuestro mundo y en nuestra ciudad? Tenemos que volver a la pregunta originaria que da a raíz a las parábolas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tengo que hacer para, díganlo, tener vida eterna? Volvamos al origen del texto. Y Jesús hoy y entonces y siempre va a dar la misma respuesta a la pregunta. Vive como el buen samaritano. ¿Quieres vida eterna? Haz lo que hizo el samaritano. ¿Quieres vida eterna? Hácelo a quien se lo hizo el samaritano. Entonces vivirás. ¿Cómo termina el Evangelio de hoy? La palabra de Jesús al escriba: ve y haz lo mismo. ¿Queremos vida eterna? Hagamos lo que hizo el samaritano. No es tan complicado, no es tan complicado entenderlo, es valiente el hacer. Así que le pedimos hoy la gracia a Dios de hacer lo que hizo el buen samaritano.